¿podré tener pensamientos? No. Entonces va a incorporar todas las funciones cognitivas y muchas de nuestras vivencias, percepciones, representaciones, memoria, conciencia, afectividad, voluntad, inteligencia. Van a incorporarse en este acto complejo tan propio del ser humano que es el pensamiento. Los procesos del pensamiento se van a... Edgar, ¿sabes cómo trabaja tu pensamiento cuando tienes que acomodar la ropa de tu closet? ¿O cuando das indicaciones para llegar a un determinado lugar? ¿O para resolver un problema matemático? Por más fáciles o complicadas que sean las situaciones que enfrentamos, tenemos que utilizar diversos procesos mentales para resolverlas. Hablemos de procesos de pensamiento con peras y manzanas. Los procesos de pensamiento o procesos mentales se dividen en básicos y superiores. Los 8 básicos son: 1. Identificación. 2. Diferenciación. 3. Comparación. 4. Representación mental. 5. Decodificación. 6. Clasificación. 7. Análisis. Y 8. Síntesis. Los superiores son 6 y son: 1. Deductivo. 2. Analógico. 3. Hipotético. 4. Transitivo. 5. Divergente. Y 6. Lógico. En cada tarea que realizamos, siempre se combinan los procesos de pensamiento, pero solo uno predomina. Sin embargo, el que garantiza el éxito de la tarea es el proceso mental de clasificación. Esto se debe a que los procesos mentales llevan un orden en función de su grado de complejidad, siendo el pensamiento de identificación el más básico y el lógico el más complejo. Como cada persona es diferente, algunos procesos de pensamiento se nos pueden dificultar más que otros, ¿verdad, Edgar? De esta forma, hay quien puede ser un experto en análisis, sin ser muy hábil en síntesis. Desde luego, esto no es un problema. Lo importante es saber en qué procesos mentales tenemos más habilidad y en cuáles no. Así, cuando nos enfrentemos a tareas que impliquen procesos mentales que se nos dificulten, sabremos cómo atenderlos. Gracias a los procesos mentales, además de resolver complejos problemas matemáticos, Edgar podrá realizar tareas cotidianas de una forma más efectiva. Sí, como acomodar la ropa de su closet, aunque esta no sea tan fácil de clasificar. Entonces vamos a ver que nuestro pensamiento, para que ocurra el pensamiento, primero tiene que haber necesidad de que pensemos. No todo el tiempo estamos elaborando pensamientos. Cuando tenemos necesidad de resolver un problema, de hacer algo, de emitir un juicio, de elaborar un discurso, de preparar una clase, vamos a ejercitar este elemento del vivencial que se llama pensamiento. Y los componentes del pensamiento van a estar determinados por cómo, por su estructura. Cuando damos un discurso tiene que haber una lógica, ¿no es cierto? Un orden gramatical incluso. Cuando de chicos aprendíamos el lenguaje, nos decían que para hacer una oración, ¿qué va primero? Sujeto, verbo, predicado. Y más o menos en ese orden nos entendemos, ¿no es cierto? Y luego vamos formando a partir de estas frases o oraciones otras ideas que guardan relación unas con otras para que podamos sentir, ¿no es cierto?, cualquier tipo de mensaje que queremos hacer. Entonces, nuestro pensamiento tiene una estructura determinada, ¿sí? Una estructura que nos va a llevar a decir lo que tenemos que decir, ¿no es cierto? También tiene una velocidad, y la velocidad de lo que pensamos es concordante con lo que pasa en nuestro medio, ¿no es cierto? Porque si mi pensamiento se acelera tanto que incluso al acelerarse mi pensamiento, mi lenguaje se acelera, ¿no es cierto? Porque yo voy a expresar mi pensamiento ¿con qué? Con el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener una velocidad concordante con el entorno y con la realidad. Y tiene que tener un contenido. Yo puedo elaborar un discurso. ¿Y qué pasa si elaboro un discurso de puros disparates?
¿no es cierto?, con un contenido irreal, ¿sí? O elaboro un discurso con un contenido lógico, utilizando mi pensamiento y mi juicio racional, ¿no es cierto? Entonces, el contenido tiene que ver con el mensaje directo de lo que quiero decir, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir ahora? Quiero describir y quiero que entiendan lo que es el pensamiento y cómo está compuesto y qué partes importantes tiene el pensamiento. Para hacer un pensamiento normal tiene que tener una estructura normal, tiene que discurrir a una velocidad normal, tiene que tener un contenido normal y tiene que ver con qué más. Recuerden que pensamos si queremos pensar y si no queremos, no pensamos. Cuando las ideas se nos imponen y nosotros no nos las podemos sacar, estamos hablando de una falta en el control de nuestros pensamientos. Que esto ocurre cuando tenemos un típico trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no es cierto? En este trastorno las ideas vienen, son ideas parásitas, absurdas, que nosotros las reconocemos como algo tonto y que sin embargo no las podemos sacar. Y siguen y se siguen metiendo en nuestra cabeza. Para que sea normal, nosotros tenemos que tener control de nuestro pensamiento. Entonces, ese pensamiento estructurado adecuadamente, que discurre a una velocidad apropiada, que tiene un contenido lógico, ¿sí? Y al cual nosotros somos los que manejamos lo que queremos o lo que no queremos decir o pensar, ¿no es cierto? Todo eso se va a expresar con o a través de lenguaje. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la estructura, no vamos a describirlo todo, pero realmente cuando queremos elaborar un pensamiento, va a ser cuando algún problema nos exige que tengamos que pensar, ¿no es cierto? Y que elaboremos un pensamiento. Y para lograr eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a someternos a una evaluación. ¿Qué otras formas podrían ser las que me lleven a resolver este problema, ¿no? O esta expresión que yo quiero dar? Luego voy a seleccionar la alternativa entre las posibles, escojo un método apropiado para hablar y luego voy a expresarlo a partir del lenguaje. ¿Qué es lo que yo quiero decirles? Estructura del pensamiento. ¿Qué habíamos dicho con respecto a la velocidad del pensamiento? Que nosotros pensamos, abstraemos, deducimos, ¿no es cierto? Y todo esto se va elaborando con una velocidad concordante con el concurrir del entorno, a una velocidad determinada. Así va nuestro pensamiento y así va a ir expresado como lenguaje nuestro pensamiento. Y luego están los contenidos del pensamiento. ¿Qué habíamos estado hablando con sus compañeros? Que nuestro pensamiento tiene que ver con las ideas, ¿no es cierto? Cuando configuramos ideas a partir de una vivencia de realidad, ¿no? Configuro mis ideas de las cosas reales que van aconteciendo. Por este lado creo que lo cierro. Vamos a configurar ideas y las ideas son el reconocimiento de nuestra propia realidad interna o de la realidad externa, ¿no es cierto? Entonces, la configuración de ideas para establecer nuestro pensamiento se da a partir de vivencias de realidad, y vivencia de realidad es aquello que yo puedo percibir corporalmente, ¿sí? Aquello que yo veo en la realidad, que está fuera de mí, y que por estar fuera de mí, como es real, puede oponer una resistencia. Esto es real, opone la resistencia, ¿no es cierto? Esto es real, opone una resistencia. Y cuando mi vivencia de realidad establece un juicio de realidad correcto, voy a tener un capital ideativo normal o ideas normales. Pero
pasar si mi vivencia de realidad es irreal? Por ejemplo, una alucinación no existe, ¿no es cierto? Si a partir de una alucinación yo elaboro un pensamiento, voy a tener una idea equivocada, ¿no es cierto? Anormal porque no parte de la realidad. Pero también puede ocurrir que mi percepción de la realidad sea correcta. En este momento yo veo que dos celulares puestos aquí. Estoy percibiendo. Siéntense aquí, chicos, aquí adelante. Estoy percibiendo dos celulares. Mi vivencia de realidad, mi percepción es real. Son dos celulares. Pero la significación que yo le doy a los celulares me va a decir, sí, pueden parecer celulares, son celulares, pero en la realidad no son celulares porque son unos aparatos electrónicos destinados a leerle la mente. Este de aquí a los que están en este lado y este de aquí a todas las mujeres de este lado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi vivencia de realidad, como apreciación, como percepción es normal, pero la significación que yo le doy es anormal. En ese momento, la idea es anormal, ¿sí? Mi idea ya no es normal, ¿no es cierto? Por una razón, o porque no hay nada no hay la vivencia de realidad, como en el caso de una alucinación, o porque yo a la percepción le estoy dando un significado que no corresponde, es ajeno a la realidad, ¿cierto? Eso me va a llevar a explicarme lo anormal, porque en lo normal yo aprecio el celular y digo, este celular es un iPhone o es un Samsung que le pertenece a su compañero, mide tantos y no sé, lo describo y acepto que es lo que es. Sería una idea normal, configuro mis ideas normal a partir de una vivencia de realidad y de un juicio de realidad que me hacen explicar correctamente lo que es. Cuando yo trastoco mi vivencia de realidad o la significación a esa realidad, entonces aparecen ideas anormales que las vamos a llamar ideas delirantes. ¿Listo? Y luego está lo que habíamos dicho, el control del pensamiento. Solo pensamos cuando queremos pensar. Cuando las ideas se nos imponen y nosotros perdemos el control de esas ideas, se convierten en anormales. Pero en la práctica puede aparecer una idea y no quiero pensar en eso. Simplemente no pienso, porque tenemos el control de nuestro pensamiento. Eso es lo normal. ¿Listo? Y luego está, fíjense, hemos dicho que lo que pensamos lo expresamos con el lenguaje. ¿No es cierto? Eso hemos dicho. Nuestro pensamiento se expresa en el lenguaje. Por tanto, evaluamos lo pensado a partir de lo hablado. ¿No es cierto? Lo que expreso es lo que estoy pensando. ¿Sí? Esa es la función del lenguaje. No es solamente un instrumento de expresión, sino que tiene una acción organizadora y moduladora de mi pensamiento. ¿Listo? El lenguaje es un acto de inteligencia. No todo el mundo puede comunicarse. El resto de la escala biológica se comunica como nosotros. No es cierto. Entonces, el lenguaje tiene como función organizar y modular nuestro propio pensamiento. Ese es el lenguaje normal, ¿no es cierto? Hemos dicho además que es un acto de inteligencia. Es un acto en el cual yo puedo tener pensamientos internos o expresarlos, ¿no es cierto?, a través de signos auditivos, visuales o táctiles, ¿no es cierto? Lo puedo expresar también el lenguaje de esa manera. O no hay expresión corporal, sí existe, ¿no es cierto? Y hay tipos de pensamiento que necesitamos conocer. El pensamiento de los adultos e inteligentes va a ser el pensamiento racional, porque el pensamiento racional
nos va a llevar a una serie de juicios y conclusiones lógicas que se van a ajustar a una realidad objetiva. Pensamiento racional, pensamiento propio de gente inteligente y gente mayor. En cambio, gente, ¿no?, más allá de la adolescencia, porque recuerden que cuando somos niños tenemos pensamiento concreto. Luego está el pensamiento fantástico. Entonces uno comienza a fantasear. Yo siempre les pongo como ejemplo lo que ocurre con todos nosotros cuando somos adolescentes. Y cuando estamos adolescentes, ¿qué hacemos? Nos encerramos en nuestro cuarto y comenzamos a pensar en todas las cosas que en fantasía somos o quisiéramos que nos pasen. ¿No es cierto? A eso se refiere el pensamiento fantástico, libre, creativo, pero uno sabe que es fantasía, ¿no es cierto? Elaboración de una constelación de fantasías que nos llevan a una realidad subjetiva, aunque nosotros reconocemos nuestra realidad objetiva. Y luego está el pensamiento mágico, el mítico o el teológico, en el cual nosotros lo asumimos como dogma de fe. No hacemos juicios, no criticamos, no. Lo acepto tal cual es. No, es mi dogma de fe. Así es, no, ni me lo cuestiones. No voy a permitir que cuestiones eso. Eso es mi creencia y de eso ni yo dudo ni quiero que me pongas ningún juicio ni una contrastación con la realidad, porque yo tengo el convencimiento absoluto de eso. Es mi dogma. Pensamiento mítico, mágico o teológico. Y luego está el pensamiento onírico, que es cuando se produce, cuando dormimos, hay una abolición de nuestra conciencia. La conciencia, no la conciencia moral, que también está abolida, obviamente, si estoy durmiendo, sino la conciencia como función cerebral que me permite darme cuenta de lo que existe en el mundo externo y lo que ocurre en mi mundo interno. Pero todo eso que soñamos, todo lo que esté estructurado mientras soñamos, se convierte en el pensamiento onírico. Luego está el pensamiento intuitivo imaginativo, en el cual nuestra fantasía, esa capacidad para crear, junto con nuestra memoria, pueden elaborar diferentes realidades y creaciones. Muchos que tienen este pensamiento intuitivo o imaginativo son los que logran descubrir o ver cosas que de repente el resto de la gente no termina de ver. A partir de la fantasía y de su memoria, lo que ha podido, ¿no es cierto? En la memoria se guarda todo lo que hemos aprendido desde chiquitos y queda allí y se relaciona, ¿no es cierto? Eso es lo que va a llevar a que con el pensamiento imaginativo podamos generar creativamente diferentes situaciones. ¿Listo? En resumen, diríamos que el pensamiento es un elemento del vivencial, es una función que integra otras funciones cognitivas, que hemos dicho que integra percepciones, representaciones, memoria, inteligencia, afectividad, conciencia, y todo eso integrado nos permite generar ideas, tener unas ideas que nos van a contactar con lo que ocurre en el mundo externo y lo que ocurre con nosotros, ¿no? Pensar respecto a lo que hay fuera y pensar en lo que ocurre dentro de nosotros, las agrupamos esas ideas, las relacionamos y las podemos sentir a través del lenguaje. Eso termina siendo el pensamiento. Para iniciar, si esto es lo normal en el campo de la psicología, cuando hablamos de psicopatología, este es un cuadrito que está en su texto de Vallejo, ¿no? Y Vallejo apunta como términos claves un término que es fundamental en los trastornos del pensamiento, que son las ideas delirantes. ¿Listo? Y las ideas delirantes son muy importantes en el reconocimiento de la psicopatología, porque vamos a encontrar que en muchos trastornos, ¿sí?, hay alteración de este tipo, que se llaman ideas delirantes, en las cuales uno tiene una creencia errónea, falsa, que es imposible de que pueda ser cierto y que nosotros, a pesar de todos los argumentos que le demos al paciente, el paciente tiene una convicción absoluta de lo que ocurre. A eso se llama
ideas delirantes. ¿Listo? Entonces, si nuestro pensamiento se expresa con una estructura determinada, a una velocidad indicada, con un contenido apropiado, ¿sí? Y con un control debido, ¿cierto? ¿Cuál ejercemos nosotros? Cuando se altera nuestro pensamiento, puede alterarse en estructura, en velocidad, en contenido, en control. Y también, obviamente, van a haber alteraciones de lenguaje. En el caso de alteraciones en la estructura del pensamiento, un típico caso va a ser el pensamiento circunstancial. Y eso es lo que ustedes van a conocer en la gente que habla. Estamos ya cansados de escucharnos y al final de 15 minutos de darnos una perorata, recién nos dice el mensaje. Pero obviamente los hechos se entrelazan así. Y sabe qué, doctor, estuve, sí, me senté, me paré, vino fulanito, para contarnos al final que su marido terminó desmayándose, pero antes nos ha contado una cantidad de cosas. Pensamiento circunstancial, uno le da vuelta y vuelta y vuelta, pero después de mucho rato llega a enviarnos el mensaje. A diferencia del pensamiento tangencial, que por más cosas que nos dice, en ningún momento logramos llegar a entender lo que nos querían decir. Por favor, lea rápidamente el caso clínico. Yo le pregunto, ¿lo han hospitalizado alguna vez? Ingresó a un hospital en 1992 y luego en 1993. Soy un divulgador y a donde la gente me diga que vaya, para allá yo iré. Anoche entré al cuarto al final del pasillo, aquí y allá volaban unas moscas. Le dije a la enfermera que no veía eso como su trabajo, así que las aplasté. ¿Tiene usted algún control en las circunstancias higiénicas de este lugar? Entonces no llega a responder, ¿sí?, ni a dar el mensaje que se necesita que se pierda. En el pensamiento escamoteador, es como si fuera un pensamiento negativista, no existe el problema, me niego a algo, y en este caso, en vez de responder directamente a lo que se le pregunte, el paciente nos va a hablar de un montón de cosas y en el momento que nosotros lo presionamos para que nos diga realmente qué pasó, recién comienza a tocar el tema, ¿sí?, por el cual le hemos preguntado. El ejemplo nos está describiendo una parálisis funcional. Cuando hemos hecho la clase anterior de percepciones y sensaciones, habíamos dicho que hay un tipo de alteraciones funcionales de la sensación que nos llevan a los cuadros típicos de las novelas, ¿no es cierto? Una emoción violenta y le quita la posibilidad de ver, la sensación de ver. Pero no existe la contraparte de un daño orgánico que justifique esa ausencia de visión o esa incapacidad para caminar. Por eso es que tras otra emoción violenta y sin que medie ningún tratamiento, el paciente comienza a ver, ¿no es cierto? El paciente comienza a hablar o bien comienza a caminar. Entonces, en el caso del pensamiento escamoteador, ¿qué pasaría si alguno se quedara ciego? ¿Qué sería su primera preocupación? Y sería de lo que tendría que hablar. En cambio, el paciente habla de otras cosas y solo cuando el entrevistador la presiona, menciona o que está ciega o que no puede caminar. Esto propia de los trastornos conversivos. El pensamiento escamoteador, por tanto, tiene más relación con trastornos funcionales tipo conversiones. Y luego están otra alteración en la estructura del pensamiento, son las parafasias, para respuestas o respuestas de alarma. Y uno le pregunta algo y la paciente responde no directamente a lo que le hemos preguntado, sino más bien a algo que, si bien guarda relación, no es la respuesta exacta. Lee el ejemplo. Una paciente esquizofrénica, a la pregunta de ¿cuántos hijos tiene?, responde: cumplí con el reglamento de ser madre 3 veces. Entonces, imaginémonos, no nos está respondiendo, ¿no es cierto?, sino como que la respuesta está al costado de la pregunta que le hemos puesto. Porque ¿cuál sería la respuesta? O sea, no tenía que añadirle cumplí con el reglamento
Cuando nos volvemos púberes y luego adolescentes, no solamente cambia nuestro cuerpo, cambia nuestra mente, se complejizan muchas de las funciones de nuestro cerebro y pasamos del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Deducimos, analizamos, ¿no es cierto? Comenzamos a darnos cuenta de que nuestra apreciación del mundo no es solamente blanco y negro, no es solo lo que nos dijeron nuestro papá o nuestra mamá. Podemos ver otras cosas que no las veíamos de niños. El pensamiento concreto es propio de los niños, es propio de personas con discapacidades intelectuales, léase retardos mentales, ¿listo? Discapacidades intelectuales, o de gente muy primitiva, los seres humanos primitivos, ¿no? En que todo era caso absolutamente concreto, sin poder abstraer, sin poder entender, por ejemplo, el mensaje que damos en los refranes, sin poder establecer semejanzas, diferencias que son propias de un pensamiento más elaborado, ¿listo? Entonces, en el ejemplo, tú por favor lee el ejemplo del pensamiento concreto para que nos ubiquemos en lo que es. Una paciente con esquizofrenia entró a la habitación para ser entrevistada y de inmediato se quitó los zapatos diciendo: siempre me gusta tener los pies en la tierra cuando hablo. ¿Concreto o no? Al preguntarle por su estado de ánimo responde: siempre tengo el ánimo por las nubes y como no quería salir volando me he atado estos meses a mis tobillos. Absolutamente concreto. Y en el concretismo reificante no hay un pensamiento concreto, sino más bien un exceso de abstracción que lleva a que, como en el caso siguiente, tú por favor lee el ejemplo. ¿Sí? Una dueña de casa, al atender a visitantes que preguntaban por la presencia de su hija, que en realidad es docente, responde: sí está. Cuando quieren hablar con ella, los hace pasar por solo su caballo perfecto y les muestra una foto de él. Entonces, ha abstraído tanto que puede dejar perplejos a cualquiera, ¿no? Entonces es como, sí, claro, está, pero está la foto, ¿no les ha dicho eso? Sí está. Listo. Y está el pensamiento perseverativo. Este es un pensamiento muy típico cuando hay un daño orgánico cerebral. Cuando hay un daño orgánico cerebral, uno persevera. Aún en la escritura, uno le pone que haga un redondito y le va a llenar la hoja de redonditos. Le ponen unos cuantos palitos y le llena la hoja de palitos. ¿Listo? En el pensamiento perseverativo, casi siempre determinado por daño orgánico cerebral tipo trastorno neurocognitivo mayor, le hace demencia, ¿sí? El paciente reitera, persevera en un mensaje. ¿Listo? En el caso, ¿de dónde vienes? Del Principado de Asturias. ¿No es cierto? ¿Cuál es la capital de Francia? El Principado de Asturias. Siempre se reitera la misma frase, la misma palabra o la misma respuesta. Y luego está el pensamiento restringido o pobreza del pensamiento. Mientras más rico sea nuestro pensamiento, mientras más rico sea nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, estamos hablando de capacidades intelectuales superiores. Ustedes saben que en el mensaje que da el presidente de Estados Unidos el primer día de su gobierno, siempre hay un discurso. La Asociación Psiquiátrica como la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos ya evalúan su capacidad intelectual. Entonces, la riqueza de nuestro vocabulario, el conocimiento que podamos tener, es una expresión de inteligencia. Cuando hablamos de pobreza del pensamiento o pensamiento restringido, casi siempre nos estamos refiriendo a ¿qué? A que hay un déficit intelectual. En el caso clínico vamos a poder ver a una chiquita que sufre un síndrome de Down, ¿no es cierto?, con la limitación intelectual. Por tanto, la pobreza de su pensamiento la lleva a tocar solo un tema. Todo el tiempo solo va a tocar ese tema. Y en el ejemplo, vamos a encontrar que en la pobreza del pensamiento, el paciente nos va a responder con monosílabos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Muy pocas cosas, ¿sí? Y sin enriquecer sus respuestas con un lenguaje más elaborado o un vocabulario más exquisito. Y luego está el pensamiento pueril. Fíjense, pueril viene de qué? De niños, de infantes, ¿no es cierto?
Entonces, va a ocurrir que por alguna razón una persona que alcanzó un funcionamiento de pensamiento normal comienza a tener temas de pensamiento como de niño, tono de voz como de niño, contenido de su pensamiento como de niño. En el caso clínico vemos a una mujer que ha sufrido una violación sexual y al ser entrevistada vemos a una mujer que habla como una niñita de 4 años que su tema de conversación son las muñecas y su comportamiento es de niño. A eso nos referimos con pensamiento pueril. Y luego está la condensación. Fíjense, en este campo vamos a encontrar una serie de alteraciones, especialmente en pacientes esquizofrénicos, en los cuales condensan, unen varias palabras y transforman todas esas palabras en una sola. En el ejemplo, el paciente hablaba que nunca tuvo relaciones sexuales porque le da asco, no quiere osquear. Cuando le preguntan qué significa osquear, nos va a decir, es que da asco besar a una chica porque parece que tiene hocico. Y allí ha condensado todas las palabras en qué? Ha condensado en una sola palabra, asco, hocico y besar. Y generó una palabra nueva condensada que se llama osquear. Pero existen otro tipo de palabras, otro tipo de trastornos en la estructura del pensamiento que se llaman neologismos y son una necesidad psicológica del paciente, que satisface esa necesidad psicológica del paciente. Las vivencias que tienen los pacientes. De hecho, durante mucho tiempo la gente decía que los niños y los locos son felices. Mentira. Mentira. El sufrimiento que ocasiona todos los procesos que van aconteciendo en el interior del paciente los llevan a tener experiencias que no las pueden explicar con el lenguaje cotidiano. Por tanto, inventan una palabra nueva que se llama neologismo, con el cual ellos sienten que pueden expresar eso que sienten, eso que están viviendo. Y a eso se le llama neologismo. Están bloqueos, de repente está hablando y ¡pam!, se paró el pensamiento. A veces les ha ocurrido que están hablando de algo, se distraen, se bloquean, pero al rato otra palabra los hace recordar, un bloqueo del pensamiento. Y la mente en blanco, fíjense, la mente en blanco, en cambio, el paciente dice, mi mente se quedó en blanco, hace años que no puedo pensar, no tengo pensamientos, alguien se robó mis pensamientos. Tengo la mente en blanco, mi mente está parada, ya no tengo pensamiento. Mente en blanco y corresponde a un trastorno en la estructura del pensamiento. Luego están los pensamientos en tropel. Normalmente todos hablamos con un orden determinado. Cuando el paciente describe el trastorno de la estructura como pensamiento en tropel, nos va a decir, antes yo tenía los pensamientos ordenados, ahora todos salen atropellados. Mucha gente le dice que se le cruzaron los chicotes porque todos los pensamientos están atropellados, van uno en direcciones contrarias a las que normalmente iban. Y luego está el pensamiento ambivalente, en el cual se expresan dos ideas opuestas al mismo tiempo. Estoy muy contenta, pero estoy más triste. Esto es blanco, pero también es negro. Estoy muy solo en la vida, pero tengo mi familia. Ambos pensamientos son opuestos y que expresan situaciones realmente ambivalentes, ¿no es cierto? Una diferente totalmente de la otra. Le vamos a pedir. El pensamiento incoherente, chicos, es muy típico de los pacientes con daño orgánico cerebral. Aquellos cuadros que llamamos psicosis orgánicas van a expresarse con pensamientos incoherentes. Cuando hablamos de trastornos esquizofrénicos, que son trastornos funcionales, vamos a hablar de pensamiento disgregado. En la práctica, pensamiento incoherente y pensamiento disgregado terminan siendo lo mismo. Uno no entiende lo que dice, y los familiares nos van a decir, no entiendo lo que me dice, doctora, habla tonterías, ¿no? Dice cosas que no logro entender.
pensamiento disgregado o pensamiento incoherente. La diferencia es que el pensamiento incoherente es propio de cuadros orgánicos y el pensamiento, ¿sí?, disgregado es propio de trastornos funcionales como la esquizofrenia. Entonces, le vamos a decir a su compañero o su compañero de al lado que uno haga de entrevistador y el otro de paciente para que nos demos cuenta de cómo es un pensamiento incoherente. ¿Cómo terminaste el hospital? Era una sección 8 días. No estoy diciendo que había un utilitario, simplemente no tenía paciencia con un sistema de toque de queda. ¿Por qué fuiste a la casa de rehabilitación? Soy inútil, soy idiota, erudito, erudito. Había unas fundaciones de publicidad, ¿te gustaría? ¿Qué tipo de trabajo hacías? Trabajaba en la electricidad de las computadoras. Era un bachillerato no muy extenso, soy un bachillerato no diluido. ¿Podemos entender lo que dices? No. A eso le llamamos pensamiento incoherente. ¿Sí? Y si estuviéramos hablando de un paciente con esquizofrenia, diríamos es un pensamiento disgregado. Y luego, ahí hemos terminado las alteraciones en la estructura del pensamiento, la psicopatología de la estructura del pensamiento. Ahora vamos a hablar de los trastornos o la psicopatología de la velocidad del pensamiento. Hemos dicho que el pensamiento normal transcurre a una velocidad concordante con el entorno. Sin embargo, hay alteraciones en que el pensamiento es como más lento y a eso le llamamos bradicitia. Inhibición del pensamiento, disminución de la posibilidad de elaborar pensamientos. Y la taquipsiquia, al revés, lo opuesto, ¿no? Una aceleración del pensamiento, que termina siendo primero acelerado, luego una fuga de ideas, que la fuga de ideas podría confundirse incluso con un pensamiento incoherente o disgregado. ¿Qué lo diferenciaría? Que nosotros, si hacemos un análisis, una palabra guarda relación con la idea que trae el paciente, sino que su cerebro va tan rápido que comienza a expresar a través del lenguaje probablemente una o dos palabras de cada frase u oración y la junta con la otra, formando lo que sería fuga de ideas. En la taquipsiquia, entonces, quiero que otra vez nos ubiquemos en la clase anterior. Les había dicho que hay un tipo de trastorno que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva y que ahora se llama trastorno bipolar. ¿Se acuerdan? Y que en este trastorno uno puede tener periodos normales. Sin embargo, hay periodos en que el ánimo se eleva, pero junto con el ánimo elevado se altera la percepción y hay más percepciones por unidades de tiempo. Se altera el pensamiento y se convierte en ¿qué? En taquipsiquia, el pensamiento acelerado rápidamente. Y eso se va a expresar en ¿qué? En un lenguaje que también va a ser rápido, ¿no es cierto? Como una vertiginación, bla, 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 simplemente. ¿Sí? Igualito, el mismo paciente que pasa a la fase de depresión, su cerebro funciona más lento, ¿no es cierto? Y ya no es rápido en el pensamiento, sino más bien lento. ¿Listo? Entonces, en la taquipsiquia, lo que vamos a encontrar es una aceleración del pensamiento. Entonces, los que están detrás de ustedes, las dos chicas, por favor, lean. ¿O una sola? ¿Qué lo ha traído al hospital? Siguiente. Recuerdo poder encargarme de mis asuntos, sentía que estaba de aquí, allá y en todos lados. Sé que no estaba enfermo porque no me ando enfermo si me pasa a recordar todo lo que hay que recordar. Como yo podía, ¿sabe por qué? Pregúntenle al maestro, el maestro está en todos lados, el maestro lo sabe todo, el maestro es Dios y es por ello que sigo aquí. Entonces, muy típico de los pacientes maníacos es la aceleración del pensamiento, el incremento en la velocidad del pensamiento, ¿sí? Convirtiéndose en taquipsiquia o en fuga de ideas. Les había explicado que las ideas, el pensamiento va tan rápido, una idea, otra, todas están asociadas, todas se relacionan. Sin embargo, como vienen tantas, el paciente no puede hablar de todas
las ideas, ¿no es cierto? Y va cortando una idea de otra, y va expresándolas de tal manera que la fuga de ideas se podría confundir con pensamiento incoherente o disgregado. La diferencia sería que si nosotros analizamos bien, nos vamos a dar cuenta que una idea se asocia a la otra y a la otra, ¿listo? Y luego está el otro proceso inverso, la bradicina, en que el transcurrir del pensamiento no es normal, sino más bien es lento para pensar, y el paciente nos va a decir, antes yo las agarraba al vuelo, ahora no puedo pensar, mi pensamiento está absolutamente lento. Y cuando es más grave, el paciente mucho más deprimido en fase melancólica, nos va a decir, ¿cómo está? Es un rato que nos tiene escuchando, esperando la respuesta. Mal. ¿Cómo duermo? Otros 10 minutos. No duermo. ¿Sí? Inhibición del pensamiento. Allí hemos terminado de revisar lo que son trastornos en la velocidad del pensamiento. Y vamos a comenzar a revisar trastornos en el contenido del pensamiento. Su compañero nos dice, soy un estudiante del segundo año de medicina. De pronto su compañero que está al lado nos dice, yo soy Jesucristo crucificado. ¿Qué diríamos? ¿Será posible que su compañero sea Jesucristo? No. Entonces, el contenido de lo que decimos, que hemos dicho, tiene que partir de una vivencia de realidad y de darle un juicio de realidad a eso, vivencia de realidad, ¿no es cierto? Eso les habíamos dicho. Veo esto y la explicación es concordante con la vivencia. Mi juicio de realidad es correcto. Pero cuando de la nada su compañero nos dice yo soy Jesucristo, nosotros vamos a decir eso es imposible, eso es una creencia errónea, eso es falso. Y entonces insistimos en explicarle, mira, tú no puedes ser Jesucristo, Jesucristo vivió hace 2000 años, mira que Jesucristo ha tenido una serie de escritores, ¿no es cierto? Los evangelistas que nos han escrito, nos han escrito, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento, nos han escrito, está San Mateo, está San Lucas, está San Juan. No, esos libros son falsos. Ayúdenme a buscar los verdaderos. ¿Se dan cuenta? Entonces, las ideas delirantes, ¿qué son? Son creencias erróneas, ideas equivocadas, ideas que tienen una convicción absoluta. Por tanto, como son creencias equivocadas y de convicción absoluta, son apodícticas, son incorregibles. Por más pruebas que les demos, ellos van a seguir sosteniendo que es Jesucristo o que es la Virgen María. Por más pruebas y por más contrastarlo con la realidad, incorregible. Y luego su contenido es absurdo, no es posible. Yo soy un extraterrestre, vengo de Marte para curar a todos los enfermos de SIDA. Absurdo, imposible, ¿no es cierto? Contenido imposible. Entonces, las ideas delirantes son apodícticas, incorregibles y absurdas. Y el tema es que recuerden que las ideas delirantes son trastornos del contenido del pensamiento. ¿Y las alucinaciones de qué son? De la percepción. ¿Diferentes vivencias? Listo. Entonces, las ideas delirantes pueden ser referidas al mismo paciente, hacia sí mismo, o referidas al entorno. Y las ideas delirantes referidas a sí mismo van a ser delirio de culpa, delirio de preñez, delirio hipocondriaco, delirio de ruina, delirio de filiación, de grandeza, de fragmentación o de control o de influencia. Y las ideas delirantes en relación al entorno van a ser de temple delirante, autorreferenciales, de celo, reivindicativos, erotomaníacos o de persecución en relación al entorno. ¿Por qué? Uno las relaciona
con el exterior, ¿listo? ¿Qué más tenemos que saber de las ideas delirantes? Primero esta descripción, así como habíamos descrito cómo Jasper nos decía que eran las alucinaciones y cómo eran las ilusiones, Jasper también nos explica cómo son las ideas delirantes y nos dice que son creencias falsas o equivocadas. ¿Qué más nos dice? Que son fijas y persistentes, incorregibles e irreductibles frente a cualquier argumentación, que aparecen sin ningún estímulo. ¿Listo? Que no es influenciables por la experiencia, o sea, están convencidos que lo que ellos piensan es real. ¿Y qué más? Que no se explica por valores sociales o culturales, que es incomprensible y que no deriva de otros fenómenos de la vida cotidiana. Fíjense, esas características que nos van a decir que son ideas delirantes. Podrían oírnos. Debe haber micrófonos. Te diré todo ahora. Romper un protocolo, pero debes saber. Porque debes ayudarme a salir de aquí. Estuve haciendo trabajos secretos para el gobierno. Existe una amenaza de proporciones catastróficas. Creo que los rusos ven mi perfil muy alto y por eso no quieren acabar conmigo. Me tienen aquí para evitar que haga mi trabajo. Tienes que ir a Wheeler. Debes hallar a William Archer. Él sabrá qué es. Entonces, él tiene la convicción de que los rusos lo van a matar, ¿no? Porque su trabajo de investigación es tan importante. ¿Han visto? Mente brillante. Lo van a tener que ver, porque se van a dar cuenta de cómo no solo están las alucinaciones, sino las creencias erróneas, absolutas. En el caso, él está hablando de que los rusos lo quieren asesinar, ¿no es cierto? Que lo quieren matar y está absolutamente convencido, tan convencido, que le dice a la esposa, me tienes que sacar de aquí, si no, va a haber una desgracia en nuestro país, ¿no es cierto? La convicción es absoluta. Entonces, las ideas delirantes pueden ser no solamente dirigidas hacia uno mismo o al entorno, también pueden ser de dos tipos. Primarias, aquellas que aparecen con la alteración propia del pensamiento. Mi vivencia de realidad es falsa o mi juicio de realidad es falso. Mi interpretación de mi vivencia es falsa, ¿no es cierto? O pueden ser ideas delirantes secundarias en las cuales mi afecto alterado o mi conciencia alterada me van a llevar a generar ideas delirantes. Cuando hablamos de las ideas delirantes primarias, ¿sí? Estas pueden estar en relación a lo que sería mi percepción, convirtiéndose en percepciones delirantes. O puede ser derivadas de mis alteraciones en mis representaciones. ¿Se acuerdan que la representación ocurre en mi espacio interior interno? Y me van a llevar a que sean ¿qué? Ocurrencias delirantes. Quiero que diferenciemos los ejemplos, por favor. Uno lee percepciones delirantes. A partir de una percepción se genera una interpretación, un juicio de la realidad equivocado. En cambio, en el caso de la ocurrencia, una representación, ¿no es cierto?, la asumo como real. Lee las percepciones y tú lees las ocurrencias delirantes. Un paciente esquizofrénico dice, la niña que habla en la tele dijo en un momento bicho. ¿Qué quiso decir? Quiso decir que yo era una mugre. Me daba cuenta en la forma de actuar de las personas. Ellos me miraban como si fuera un robot y yo me veía como un robot. Me despreciaban, me miraban con odio y captaban el odio en la mirada de piedad de sus ojos. ¿Se dan cuenta que a partir de una percepción, él le da otro significado? ¿No es cierto? Hay una alteración en el significado que yo le estoy dando a la percepción. ¿Sí o no? ¿No es cierto? ¿Qué ha dicho
periodista, menciona Biblia. ¿Y qué interpretación le da él? Soy una mujer, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. Claro, en el otro ejemplo, me daba cuenta, todos los demás me miraban porque me sentían, yo me movía como un robot, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. Y yo me veía portando como un robot. Se dan cuenta, a partir de una percepción, el paciente, ¿sí?, le da un significado que no corresponde a la realidad. En este momento, yo veo la caja que tiene su compañero, estoy percibiendo la caja, es una caja. Si yo tuviera una idea normal, diría, esta es una cajita de tantos por tantos que está guardando un regalito, se me ocurre, para su enamorada. Pero ¿qué pasaría si yo digo, esta es una cajita de tanto por tanto? Pero aparentemente es una caja, sí, es cierto, es una caja, tiene la forma de una caja, pero en realidad allí se encuentran una serie de aparatos electrónicos que van a destruir el mundo. La significación, pues, la percepción es real, la significación que le doy es lo normal y eso es una percepción delirante. Ahora vamos a leer la ocurrencia delirante. Un paciente paranoico dice de sus vecinos, ella es la reina de los judíos y su esposo dicen que es el rey de los judíos, comen carne humana. Entonces, no es algo que haya percibido, es algo que está en su mente como una representación, ¿no es cierto? Que a ella misma ha creado, porque recuerden que esas son las pseudo, ¿okay?, ¿no es cierto?, que se parecen a las pseudo alucinaciones las que ocurren dentro, pero ahora es mi pensamiento, ¿no es cierto? Yo lo estoy imaginando y lo menciono, lo digo. La representación está alterada, ¿listo? Entonces, estas son las ideas delirantes primarias. Luego están las ideas delirantes secundarias, donde vamos a describir las ideas deliroides y las ideas deliriosas. ¿Qué les habíamos dicho? Que las ideas deliroides tienen que ver con el estado emocional, con la afectividad de la paciente. ¿Sí? Y es que con las ideas delirantes primarias van a haber percepciones deliroides, o sea, que a partir de una percepción normal, mi estado afectivo me va a hacer darle una significación que no tiene que ver con la realidad. Y las ocurrencias deliroides en que en mi imaginación, ¿no?, han surgido esas imágenes y mi estado afectivo me las hace expresar de determinada manera. Entonces, le vamos a pedir a sus dos compañeros uno que nos lea lo que son las percepciones deliroides y el otro, su compañero, nos va a leer las ocurrencias deliroides. El paciente con reacción psicótica paranoide dice, cuando las personas dicen hola, me dan a entender que mi marido no murió de enfermedad, sino que lo mataron. Entonces, ¿qué he visto? Alguien me está saludando, pero mi estado afectivo, ¿sí?, me hace alterar el significado del saludo y yo le doy el significado que mi mente, que no está sana, por alteración de mi afectividad, me está diciendo, ah, no, tu marido no murió por causas naturales, lo mataron. Pero eso es mi estado afectivo, ¿listo? Y a partir de una percepción real, ¿no?, estoy viendo que me saluda. De la ocurrencia. Una paciente que consumía altas dosis de anfetaminas durante un tiempo sostuvo que el poder divino estaba delegado en ella para poner justicia en la tierra. Entonces, su estado afectivo de exaltación por acción de las drogas, ¿no es cierto?, la llevan a creer que tiene un poder divino, ¿no es cierto?, que le ha concedido Dios. Eso está solo en su mente, como representación, y tiene que ver con su afectividad. Y luego están las ideas secundarias, delirantes, ¿no es cierto?, que están en el campo de las ideas deliriosas. Aquí hemos dicho que está alterado, ¿qué? La conciencia. Y por alteración de la conciencia, una percepción, le voy a dar un significado de acuerdo a la alteración de mi conciencia,
Y eso va a ser una percepción delirante. Y cuando ocurre en mi interior, ¿sí?, y como consecuencia de una alteración de mi conciencia, van a pasar lo que son las ocurrencias deliriosas. ¿Listo? Sus dos compañeros, uno lee lo que son percepciones deliriosas. Ocurrencias deliriosas. Un paciente con delirium tremens. Percepciones deliriosas. Un paciente alcohólico intoxicado que mientras camina por la carretera cree que los autos no lo pisarán porque se harán a un lado por un poder divino que se le concedió. Entonces él está caminando, ¿no es cierto?, por una calle normal, percibe la calle normal, pero la alteración de su conciencia como producto del consumo de alcohol, ¿a qué lo lleva? A interpretar mal la realidad, ¿no es cierto?, a darle un significado anormal a la realidad, y piensa que nadie lo va a atropellar por el poder divino que Dios le ha dado. Pero eso es producto de la alteración de su conciencia. En el caso del delirium tremens, es una historia larga, ustedes la van a leer, cómo las representaciones del paciente lo llevan a ver lo que conocemos como diablos azules, ¿no es cierto?, el delirium tremens. ¿Han visto alguna vez esos pacientes borrachines que se vuelven locos, patean, hablan solos como que estuvieran viendo cosas, rompen, se hacen daño? ¿Sí? Eso es un delirium tremens que la gente le llama diablos azules, ¿no es cierto? Eso es una alteración en el tipo de ideas delirantes, pero por compromiso de la conciencia como consecuencia del daño que le ha producido la intoxicación del alcohol. ¿Listo? Y eso es el delirium tremens o diablos azules. Y luego podemos describir las ideas delirantes en general, como por ejemplo la idea delirante o el delirio de culpa o de autoacusación. Entonces es muy típico de las pacientes o los pacientes deprimidos. Soy tan pecador que mis pecados lastiman al mundo. ¿Sí? Idea delirante o delirio de culpa o autoacusación. Me merezco tener este cáncer, es el castigo porque le hice mal a todo el mundo. ¿Listo? Delirio de culpa o de autoacusación. Y el delirio hipocondríaco, como su nombre lo dice, nos han mostrado con 1000 razones, con todos los exámenes, tanto físicos como de laboratorio, toda ayuda diagnóstica, que no tenemos nada, pero seguimos quejándonos de diferentes enfermedades. Tú, por favor, lee el caso clínico del delirio hipocondríaco. Una mujer casada de 38 años se presentó en la sala de urgencias con síntomas de ansiedad y depresión. En la entrevista dijo que tenía miedo de estar infectada de VIH y sífilis, incluso cuando había tenido varias pruebas de sangre normales recientemente. Estos miedos comenzaron luego de que su esposo tuviera una relación extramarital en la que no había utilizado preservativo. La paciente comenzó a considerar una y otra vez rumiar la posibilidad de estar infectada con alguna enfermedad venérea. Se convenció a sí misma que todo su barrio lo sabía y que por esto había condenado a su familia. Estos miedos la habían llevado a considerar suicidarse con una sobredosis de medicamentos. Entonces, delirio hipocondríaco. ¿Listo? Y está el delirio nihilista, en que el paciente cree que está muerto o que está vacío por dentro. ¿Listo? Entonces va a decir, ustedes creen que estoy vivo, pero realmente estoy muerta. Ustedes creen que yo estoy bien, pero estoy vacía, no tengo ni un órgano por dentro, no tengo cerebro. ¿Listo? No tengo ni estómago ni corazón, nada, vacío, totalmente por dentro. Y está el delirio de ruina, ¿no?, en que uno, teniendo incluso una buena posición económica, asegura que está en lo peor de su economía y que por poco se pone a pedir limosna. ¿Listo? Delirio de ruina. Delirio de filiación, en que el paciente cree que es hijo de una persona famosa o de una familia noble. No sé, pues soy hija del rey de Francia, de
reina de Inglaterra, ¿no es cierto?, familiar de no sé quién. Delirio de filiación o delirio de grandeza, en que uno se siente que es más importante que el resto. Por ejemplo, en el ejemplo dice, yo soy un extraterrestre venido a reemplazar a Jesús. Él también era un extraterrestre, pero ahora me han mandado, o sea que tengo el mismo valor que Dios. O en el caso clínico, ahora sí que lo lea tu compañera, el caso clínico de delirio de grandeza. Una paciente maníaca creía ser descendiente de la casa real de Stuart y que por tanto de algún modo era realidad María I de Escocia. Y invitó a la reina y al primer ministro a una fiesta en su piso de estudiantes porque pensó que sería un honor para ellos estar invitados. Lo justo es que sean invitados. Entonces no era el honor para ella, sino para, ¿no es cierto?, a la reina y al primer ministro, porque ella se creía más que esa reina, ¿no? Delirio de grandeza. Y luego está el delirio de persecución, en que el paciente considera que hay una serie de eventos que ocurren normalmente, pero él los considera relacionados y destinados a perseguirlo para hacerle un daño o para matarlo. Y es necesario aprender a evaluar, ¿no es cierto?, las ideas delirantes, sí, pero dándole a la impresión a nuestro paciente de que no somos sus enemigos, ¿no es cierto?, sino todo lo contrario, de que lo estamos entendiendo. Y la forma de preguntarle es, ¿se ha sentido maltratado por alguien alguna vez? De repente se ha dado cuenta de algunas personas que le están prestando más atención que la que usted cree que le debían presentar, y el paciente les va a responder que sí o no. ¿Y cómo evaluamos el juicio de realidad? No es cierto, no, eso que le pasa es mentira, no puede ser. No cree que a veces su imaginación está jugando alguna fantasía. ¿Cree usted que su imaginación se estaba burlando de usted? Su imaginación se ha estado expresando de manera excesiva, ha estado imaginando cosas. Le vamos a preguntar, ¿no es cierto?, para que el paciente pueda respondernos y nosotros podamos realmente saber si hay juicio de realidad o no. Porque ¿qué pasa si nos dice que es Jesucristo? ¿Y está seguro, no es cierto? ¿Cómo le preguntaríamos al paciente que nos dice que es Jesucristo? ¿Cómo elaboraríamos la pregunta? ¿Qué le diríamos? ¿Usted piensa que su imaginación está jugando en este momento, que la mente le está jugando con imaginación o con fantasías? No, doctora, yo en realidad soy Jesús. ¿No es cierto? Como en el caso que les decía del paciente que decía, yo soy un querubín. Estaba convencido que era un querubín. Yo no le voy a preguntar, ¿estás seguro? ¿Cómo vas a ser un querubín? ¿No? Eso no existe. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Pensarías que a lo mejor tu mente te está engañando poniéndote esos pensamientos? No, doctora, yo pertenezco a la corte celestial, yo soy un querubín. ¿No es cierto? Lo va a decir con convencimiento. Entonces estoy evaluando, haciendo un juicio de realidad. ¿Y cómo evalúo las ideas delirantes? Entonces, a ustedes dos van a leer como paciente y como entrevistador. ¿Qué lo trajo al hospital? Usted lo sabe. No lo sé, por eso pregunto. Me obligaron a venir para que me observaran. El servicio secreto está involucrado. Eso es todo lo que quiero decir, pues conozco mis derechos. Y es cuando entro yo con apariencia oficial en mi bata de médico y mi corbata, diciéndole que soy un psiquiatra. Quizá usted piense que yo también soy del servicio secreto, lo cual es entendible. ¿Acaso nos puede oír alguien? No, la puerta está cerrada. Muy bien, esto es lo que pasa. Entonces, miren la forma como el médico lo lleva a que el paciente nos comience a contar sobre sus ideas delirantes. ¿Por qué? Cuando los pacientes nos dicen seré loco, pero no son ciertos. Porque, miren, John Nash era premio Nobel de Economía, siendo uno de los más grandes matemáticos, ¿no es cierto? Entonces se va a dar cuenta que a lo mejor no le van a creer y puede darnos un doble mensaje y decir, no es cierto, y negar lo que en realidad está pasando, ¿listo? Por eso es que tenemos que aprender a evaluar las ideas delirantes. Vamos a pasar esta y luego vamos a comenzar a desarrollar. Ya hemos evaluado
la estructura del pensamiento, la psicopatología de la velocidad del pensamiento, la psicopatología del contenido del pensamiento. Ahora vamos a evaluar la psicopatología del control del pensamiento. Y aquí surge un tema bien importante y muy común, que se llaman las obsesiones. En las obsesiones perdemos el control de nuestro pensamiento. Las ideas se nos imponen. Sabemos que son ideas absurdas, sabemos que son ideas parásitas. Sin embargo, no nos las podemos sacar de nuestra mente. Hemos perdido el control de nuestro pensamiento. Y puede ser, ¿no es cierto?, con pensamientos obsesivos. Todo está contaminado, si todo esto está contaminado, ¿no? El tiempo no transcurre, voy a ir mirando el tiempo. ¿Listo? Entonces, ideas y pensamientos obsesivos, ¿no? Si caminas pisando las rayas, tu padre se va a morir. Entonces me obligo a caminar saltando sin pisar ni una raya, ¿no es cierto? Pensamientos obsesivos, impulsos obsesivos, impulsos a comprobar si realmente dejé desenchufada la plancha, impulsos a comprobar si realmente bajé la llave de gas. Y no lo compruebo una vez, lo compruebo 50 veces y otra vez y no termino de salir de la casa. Y luego están los temores o las fobias. Por ejemplo, la acrofobia. ¿Qué cosa es? Miedo a las alturas. La claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, ¿no es cierto? Y no lo puedo evitar. Fíjense, se convierte en una alteración del control de mi pensamiento. Mi pensamiento es araña. Yo he visto a alguna paciente que decía, he visto una araña. No puedo entrar, no voy a entrar a mi dormitorio porque esa araña a lo mejor ha tenido huevitos, tiene otras arañitas que todavía no termino de ver. ¿No es cierto? Entonces, fobias o temores obsesivos. Y los actos obsesivos en que me obligo a esconder tijeras, cuchillos, porque pienso que se los voy a poder utilizar dañando a mi familia. Y los ritos obsesivos, chicos, he visto pacientes que se levantan siempre caminando 7 pasos con el pie derecho, tocar 7 veces la pared, tocarse la pared de la cabeza 7 o 5 veces, en rituales que tienen que repetirse tal y cual, porque si se los interrumpe, vuelven al comienzo, y si se interrumpen por causa de otros o por ellos mismos, las repiten y lo repiten y lo repiten los rituales una y otra vez. Y luego las ideas fijas, ¿no es cierto? Una idea que se repite todo el tiempo. Todas las veces que nos encontramos con alguien, preguntamos sobre lo mismo. ¿Bien? Hemos terminado lo que es la psicopatología ¿de qué? Del control de nuestro pensamiento. Hemos dicho que nuestro pensamiento se expresa en ¿qué? A través del lenguaje, y que el lenguaje ejerce una acción organizadora y moduladora de nuestro pensamiento. De tal manera que también va a existir una psicopatología del lenguaje. Normalmente utilizamos el lenguaje ¿para qué? Para emitir un mensaje, ¿no es cierto? Para, emitiendo ese mensaje, logremos que el resto cambie una forma de ser o de actuar, ¿no es cierto? Para eso va nuestro lenguaje. Pero van a existir una serie de alteraciones de nuestro lenguaje y puede haber una ausencia de lenguaje, como en el caso del mutismo. Y el mutismo puede ser porque tengo una actitud negativa, no me da la gana de responder, ¿sí? No. O puede ser porque estoy en un estado de shock que no puedo emitir ni una palabra, ¿no es cierto? También puede ser como parte de un cuadro histriónico o de un cuadro de simulación, o porque soy sordo y no puedo entenderlo, escuchar lo que me dicen y por tanto no puedo emitir palabras. Entonces, tú por favor léeme el caso clínico. Una mujer joven que fue hospitalizada en la unidad psiquiátrica permaneció callada por varios días hasta que empezó a responder a los medicamentos antipsicóticos. Luego contó que Dios le había dicho que quedarse callada era la única manera de impedir la colisión entre la materia y la antimateria y la consiguiente destrucción del mundo. Muy
puede repetir esa canción? ¿Han intentado repetir esa canción alguna vez? Aceleración del lenguaje, ¿no es cierto? Taquifasia. Oh, la otra alteración del ritmo del lenguaje es que la tartamudez. La tartamudez también se llama espasmo fémino. ¿No? Entonces hay una cantidad de chicos y chicas tartamudos, ¿no es cierto? Recuerdo una chica que era abogada y no había terminado derecho y no podía graduarse. Había salido reina de Camaná y no podía graduarse porque en la práctica, cuando estaba tranquila, podía hablar bien, pero cuando se estresaba, tartamudeaba. Y sabía que cuando iba a graduarse, exponiendo sus dos casos, ¿no es cierto?, el civil y el penal, se iba a estresar y iba a darse cuenta que era tartamuda. Se demoró un montón, pero luego logró graduarse, ¿no es cierto?, con un entrenamiento y con relajación para que pudiera expresarse, y realmente cuando se graduó no pasó por este episodio o esta expresión de tartamudez. Y fíjense, la aprosodia es la falta de entonación cuando hablamos de lo que tengamos que hablar. Y hay algunos otros tipos de trastornos iterativos del lenguaje, como la panilaria, en que se repite una frase una y otra vez; la logoclonía, en que no se repite una frase sino toda la palabra; la ecolalia, como cuando jugamos de niños, ¿no es cierto?, y nuestro hermano dice una palabra y nosotros se la repetimos, y dice otra palabra y hasta que se enoja, ¿no es cierto?, lalia. Eso pasa cuando repetimos las últimas frases o las últimas palabras de otra persona o de nuestro entrevistador. Y luego está la vertigeración, en que se repiten oraciones o frases de una manera bizarra y una y otra vez, y que son encadenadas a manera de un discurso. Y luego está la coprolalia. ¿Han visto que hay gente que solo habla lisuras, palabras o heces vulgares, ordinarias, obscenas, sucias? ¿No es cierto? Esto de la coprolalia es un síntoma propio de un síndrome que se llama Gilles de la Tourette. ¿Listo? Hay alteraciones neurológicas, las famosas afasias de Broca y de Wernicke, de expresión y de ¿qué más? De comprensión, ¿no es cierto? Las famosas afasias, en el área motora o en el área sensitiva. Y luego están los trastornos del lenguaje escrito, la dislexia. Nosotros al leer trastocamos una palabra con otra, confundimos una letra con otra, entonces no vamos a poder entender lo que dice, ¿no es cierto? Eso es una dislexia. Y una disgrafía es, fíjense, la dificultad para aprender a escribir. Yo no puedo pedirle a un niño de 3 años que escriba. Cuando madura su cerebro, que ocurre más o menos entre 6 y 7 años, es cuando el niño comienza a escribir, ¿no es cierto? Las disgrafías se producen en relación a un retraso en la madurez del cerebro. Luego están las agrafías. Uno aprendió a escribir y por un daño neurológico no puede escribir más. Y están las alexias, ¿no es cierto?, en que después de haber aprendido a leer, uno ya no puede leer, perdió la habilidad de leer después de haberla aprendido. Y luego está la discalculia, que es la dificultad en el uso adecuado de los símbolos, que son los números. No puedo entender cuánto significa el 5, el 10, el 50, ¿no es cierto? Y por tanto no puedo ejercer ninguna operación porque no reconozco el valor simbólico de los números. Muy bien, la película para ahora, sí, se llama Marbellus y tiene que ver con las alteraciones del pensamiento. Les recuerdo que la primera película era para ver qué, normalidad y anormalidad. La segunda película era para ver qué, relación médico-paciente. La tercera película era para ver qué, entrevista psiquiátrica. La cuarta película era para ver qué, trastornos de la percepción. Esta película es para ver trastornos del pensamiento. ¿Listo? Ese va a ser el enfoque, de eso vamos a hablar. ¿Listo? Donde encontramos las alteraciones del pensamiento o de la percepción. Muy bien, chicos, igual he mandado a Fabricio la dirección de YouTube donde pueden ver esta película.